y también les voy a compartir lo que yo tengo acá en mi compu. Vieron que al principio del cursado, uy, estoy en cualquier lugar. Al principio del cursado, nosotros habíamos visto con ustedes la relación de la economía política con el derecho, ¿sí? Y entonces, bueno, vimos distintas cosas. Nosotros hoy, a ver, sigue entrando gente. Seguimos recorriendo la unidad 2, ¿sí? Pero en este caso, la idea mía, a ver si ahora ya pueden ver algo que esté compartiendo yo. Sí, se ve. Bien, ahí se va a ir desplegando de a poquito la carátula, digamos. La idea es, esto, siempre vamos a ir viendo cuál es la relación del derecho, de la economía política con distintas ramas del derecho. Nosotros ahora vamos a hablar del mundo del trabajo, ¿sí? Pero no vamos a hablar del derecho laboral, vamos a seguir hablando de economía política, porque total ustedes para ver cuestiones específicas del derecho laboral ya van a tener la materia específica, que se llama como derecho laboral, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a abordar en esta clase y tal vez una o dos clases más, cuestiones relacionadas con el trabajo, ¿sí? También vamos a ver conceptos como población, empleo, desempleo, vamos a ver cómo se calculan las tasas. Se me fue. Y después vamos a ver otros conceptos como canasta básica de alimentos, canasta básica total, y vamos a hablar de pobreza, de la línea de pobreza, la línea de indigencia, cómo se calcula eso, con qué se relaciona, ¿sí? Esos son los ejes temáticos que vamos a abordar en la clase de hoy, ¿sí? Acá, para que ustedes se ubiquen, la bibliografía que vamos a utilizar, en este caso, yo después se las voy a compartir, pero en realidad nos vamos a remitir a la página del INDEC, ¿sí? Así que bueno, yo les dejé ahí la página del INDEC, y después el INDEC siempre tiene algunos dossiers donde tiene datos actualizados, ¿sí? Ustedes saben que el último censo de población fue en el 2010, y el próximo, ¿cuándo es? ¿Saben? Me parece que ya lo hablamos. Este año. Exactamente. Bueno, así que este año seguramente que vamos a tener información nueva y algunas cosas van a cambiar, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy un poco es de aspectos metodológicos y en realidad lo que vamos a ver son conceptos generales, ¿sí? Estos conceptos generales les van a servir a ustedes después para cuando, por ahí si contestan online las preguntas del censo, van a ver algunas cosas que les va a resultar más fácil resolver el día que lo hagan virtualmente o el día que venga el censista a sus casas. Vieron que se puede resolver virtualmente, y si se hace por vía virtual, valga la redundancia, el día del censo solo hay que mostrarle los datos al encuestador y es más fácil, más rápido, qué sé yo. Así que... ¿Usted no lo hizo? Perdón que la interrumpa. No, todavía no lo hice, pero ¿Todavía no? no, capaz que lo hago mañana, sí lo puedo hablar con ustedes el miércoles. Sí, yo tengo intenciones de hacerlo antes. Sí, pues yo ya estuve mirando y a mí me quedó la duda, perdón que la interrumpa con esto, No, pero no, ya está que bien. entiende Está mejor. bien. Yo estuve mirando y decía que aclaremos si somos una familia o un hogar, porque para el INDEC no es lo mismo una familia que un hogar, que está compuesto de distintas maneras, está en el tutorial, digamos. Yo, por ejemplo, vivo en un terreno compartido donde está mi mamá en su casa adelante y yo estoy atrás con mi nene. No sé cómo responderlo, entonces directamente no lo hice porque eso ya de entrada me confundió. Si Claro. usted lo llega a hacer después, Bueno, sí, vamos a me hacer puede eso. guiar. Yo en estos días lo voy a hacer, y después entonces lo desmenuzamos un poquito cómo es, cuáles son las consignas que encontremos ahí y las charlamos en conjunto si quieren. Sí, son muchas preguntas que hay que llenar. Sí. Sí, ya lo estuve chusmeando y es complejo. Yo escuché algunos informes en la radio, pero todavía no me metí, y bueno, me parecía interesante, sí, la verdad que tendría que haberlo hecho antes de esta clase. Pero bueno,
Lo voy a hacer en el transcurso del cursado de la materia, porque antes de que ustedes terminen de cursar, ya vamos a haber pasado esa instancia, y un día si quieren nos tomamos 15 minutitos y vemos paso por paso. Yo lo que puedo hacer es apuntar todas las Sí. categorías, que vos me estás diciendo algunas, porque incluso en otros momentos, no sé, uno tenía que ir, esto también lo tengo que revisar, pero uno tenía que ir al domicilio del DNI, ¿sí? O sea, el día del Bueno, censo eso tenía que no, estar en el lugar donde está el domicilio del DNI. Muchas personas vivimos bueno, en eso domicilios aclaran que no diferentes, este claro. año. Este año Bueno, aclaran que no, que el domicilio es donde vive, no importa que no coincida con el DNI. exacto. Eso Entonces, sí lo bueno, aclaran. ahí yo tengo un dilema parecido al tuyo, porque yo tengo a mi papá viviendo en su casa, que es donde figura mi DNI, pero yo hace un montón de años que vivo en otro lugar, y Ujú. si resuelvo el censo de mi papá el día este, mi pregunta es una pregunta que me hago a mí misma, ¿dónde voy a estar yo ese día? ¿A la casa de mi papá o acá? Porque él va a tener que atender al censista, bueno, voy a tener que resolverlo ahí con otros miembros de mi Sí. familia también. Eh, Igualmente, ya dijeron que es el 18 de mayo, ese día es feriado, pero a mí de entrada ya me confundió lo del tema de familia y hogar. Y como es bueno, el mismo terreno, son dos, o sea, somos una familia, pero en realidad somos dos familias, porque está mi mamá con mi hermana, yo con mi hijo, dos casas, me confundió de entrada y dije, lo voy a dejar y después le consulto a la profe. claro. Bueno, lo vamos a analizar. Voy a ver primero en detalle todas las categorías que encontremos. Algunas las vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Mm, Pero bueno, las que no alcancemos a ver en la clase de hoy, las vamos a ver específicamente con ese propósito, ¿sí? buenísimo. El día del censo. A ver, bueno. No estoy viendo más gente en sala de espera, chicos, pero bueno, yo me voy fijando cada tanto. Si veo a alguien, le voy dando entrada. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a remitir hoy lo que vamos a hacer, vamos a ver, digamos, algunos conceptos generales. Después, en un próximo encuentro, vamos a ver algunos conceptos más específicos relacionados con el censo del 2022, que todavía no se llevó a cabo. Pero bueno, hoy vamos a empezar hablando de población, ¿sí? Yo después les voy a dejar algunos dossiers actualizados donde van a encontrar los conceptos que estamos viendo hoy y tal vez algunos de los que hablamos ahora al comienzo de la clase en relación a lo que planteaba Fernando, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a partir de la población total, ¿sí? Ustedes saben que la población total incluye a todos los habitantes de un país en un periodo determinado, ¿sí? Bueno, en Argentina hay más o menos 46 millones de personas, ¿sí? Yo acá en las Filminas lo tengo hecho hace un tiempo, va a decir 45 porque están todos los cálculos realizados en base a 45 millones, pero ya por lo que sabemos ha aumentado. A ver, voy a salir y voy a volver. No están viendo un esquema de población, ¿no? ¿No lo ven? La No, otra no, vez, no, profe, toda cuando la carátula. pusiste desde Sí. el principio, arriba Bueno, en la computadorita chiquita, desde ahí se veía bien, no sé si era mejor función. eh, ahí vamos. Vuelvo a compartir. Si quieren, lo comparto de este modo. A ver. Ahí. Me fue cualquiera. ¿Ahora? Ahí se ve la bibliografía. Sí, ahí sí, pero. ¿Y el esquema de población total? ¿No lo alcanzan a ver? No, está en la diapositiva 2. Bueno, voy a salir y lo voy a desplegar de otra forma. La 2, la 3. Ahí está, profe. Lo voy a desplegar así, se va a ver, se ve todo el PowerPoint, pero bueno, ahí lo ven. ¿Ven un cuadrito donde dice población total? Sí. ¿Sí? Bueno, lo van a ver así, más chiquito. Así lo pueden ver entero. Si no, perfecto. Bueno,
Entonces, la bibliografía ya la vimos, estamos en esta tercer filmina, que después yo se las voy a dejar ahí en el Classroom. Acá lo que tenemos entonces es la población total, que yo les decía, que comprende a todos los habitantes de un país, y cuando digo todos, es todos, ¿sí? Todos y todas las habitantes de un país en un periodo determinado. Estábamos hablando de un número, acá yo lo puse como en las próximas filminas lo van a ver como un genérico de 45 millones, pero sabemos que hay más habitantes en nuestro país, se estiman 46 millones y pico ahora. Ese dato seguramente se va a actualizar después del censo de este año, así que bueno, ahí sabremos a ciencia cierta qué cantidad específica de habitantes hay, pero siempre va creciendo ese número, ¿sí? Esta población total, que podemos pensarla en Argentina, porque vamos a ir haciendo un análisis de la población a partir de nuestro país, se puede dividir en estas categorías, escuchen, presten atención porque son re importantes. En población económicamente activa, que está acá abajo, ¿sí? La vamos a denominar con la sigla PEA, y en población inactiva, ¿sí? Entonces hay dos grandes grupos. Primero, población económicamente activa, que es la que más nos interesa justamente porque es la que trabaja, y la población inactiva, que es un grupo de personas que pueden ser son desocupados desalentados, son personas inactivas marginales o inactivos típicos. Después les voy a explicar a qué se refiere cada una de estas subcategorías, ¿sí? Pero bueno, de la población económicamente activa, a su vez, se van a desprender dos grupos, la población desocupada y la población ocupada. Y dentro de lo que es población ocupada, población desocupada la vamos a denominar con la letra P y D, población desocupada, y población ocupada con la PO. ¿Sí? Dentro de la población ocupada vamos a tener dos subgrupos, la población sobreocupada y la subocupada. Y dentro de esas dos subcategorías, sobreocupada o subocupada, también va a haber otros grupos que es subocupada, demandante, no demandante. Ahora lo vamos a ir desgranando de a poquito, ¿sí? Pero este sería el cuadro general. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a ir viendo concepto por concepto, ¿sí? Acá en esta filmina yo les puse las definiciones, pero bueno, más o menos se las estaba enunciando recién, ¿sí? O sea, dentro de la población total no nos va a interesar la población inactiva por ahora, sí nos va a interesar la población económicamente activa, que es toda aquella población que está vinculada al mercado laboral, ¿sí? Para esto después vamos a ver quiénes son los que están vinculados al mercado laboral. Por ahora están estos dos grandes grupos. La población ocupada, por su parte, va a ser la parte de la población económicamente activa que tiene un trabajo en el momento de la medición del dato, ¿sí? O sea, en el momento en que se hace la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué? Porque yo les dije que acá, cuando vimos la bibliografía, me voy a volver un poquito para atrás, acá ustedes van a ver, acá fíjense, dice EPH. ¿Saben lo que significa EPH? Significa encuesta permanente de hogares, ¿sí? Entonces, en esa encuesta permanente de hogares, es como una encuesta que se hace en todos los conglomerados urbanos, y de ahí se van sacando datos periódicamente, ¿sí? Porque por un lado yo les decía, bueno, el número general de personas, o sea, de habitantes que componen la población total del país, ese número ahora se va a actualizar con el próximo censo. Pero la encuesta permanente de hogares no se hizo por última vez en el 2010, sino que se va haciendo frecuentemente, ¿sí? Entonces, bueno, esa encuesta permanente de hogares lo que hace es, bueno, ir haciendo un relevamiento de cómo es la composición del mercado laboral, ¿sí? O del mercado laboral, y siempre que nos vamos a referir en esta clase, guarda, no en próximas clases, pero en la clase de hoy nos vamos a referir, cuando hablamos del mercado laboral, vamos a estar refiriéndonos a las actividades laborales rentadas o remuneradas, ¿sí? Sabemos que hay otro tipo de actividades laborales,
pero que no son remuneradas. Acá, para el estudio que vamos a hacer hoy, nos va a interesar solamente el trabajo remunerado. No porque sea lo único que nos interesa, sino porque vamos a abordarlo desde ahí. Entonces tenemos la población económicamente activa, que son todas las personas que están relacionadas al mercado laboral, la población ocupada, que es la que tiene trabajo en el momento en que le hacen la encuesta, ¿sí? A esa persona le preguntan si trabaja o trabajó por lo menos 1 hora la semana anterior al día que le están haciendo la encuesta. Si la persona dice que sí, que al menos trabajó 1 hora, ya se la considera dentro del mercado laboral. Fíjense, se la considera como persona ocupada, como parte de la población ocupada, ¿sí? Después está la población desocupada. O sea, la población económicamente activa son aquellas personas que tienen trabajo o que están en condiciones, o sea, que están en condiciones de trabajar, ¿sí? Las personas ocupadas son las que trabajaron y las desocupadas son las que están buscando trabajo, ¿sí? Están buscando activamente trabajo, pero en el momento de la encuesta no lo tienen, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, recapitulando. Y después tenemos la población inactiva, que yo les decía que era el otro grupo, que lo vamos a dejar de lado ya después de esta filmina, porque no nos va a preocupar más, que es la parte de la población que no está en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta solamente aquellas personas que están trabajando con un salario como contraprestación, ¿sí? Entonces hay personas que están desocupadas, y ustedes me van a decir, pero si es persona desocupada, entra en población desocupada, que dice ahí arriba, que son personas que no, aunque no tengan una ocupación, están buscando activamente trabajo. Pero están buscando trabajo activamente. ¿Sí? Al estar buscando trabajo activamente, pasan a ser personas dentro de la población económicamente activa. ¿Sí? Porque ustedes vieron acá en el cuadrito cómo se compone la población económicamente activa. Por la población ocupada y la desocupada, ¿sí? La ocupada es la que está trabajando y puede ser población ocupada que está trabajando y no está buscando más trabajo, o puede ser población ocupada, gente que está trabajando y está buscando más trabajo, y también puede ser gente que no tiene una ocupación, pero sí está buscando activamente un trabajo. ¿Sí? Todo eso compone la población económicamente activa. ¿Sí? Después vemos qué cantidad de horas trabaja cada persona y en qué subcategorías entraría. Pero lo importante es que forman todos parte de la población económicamente activa. ¿Qué pasa con la parte esta de la población que acá es denominada para este sistema de medición como inactiva? Bueno, son aquellos desocupados desalentados. Vuelvo a lo que estaba diciéndole recién. Estas personas desocupadas desalentadas, que forman parte de la inactiva, son personas que, escuchen esto, estaban buscando trabajo, pero no conseguían. Y seguían buscando trabajo y no conseguían. Entonces llegó un momento en que vos les preguntas, ¿estás buscando trabajo? Ya no, te dicen. ¿Sí? Por eso se llaman desocupados desalentados. No tienen trabajo y ya no buscan un trabajo nuevo. Son algo atípico porque serían personas que estarían en condiciones de trabajar, ¿sí? Por la edad, por el estado físico. Pero como ya no consiguen, intentaron muchas veces trabajar y no consiguieron, se los llama desalentados. Entonces cuando los encuestan, ellos dicen, no estoy trabajando ni estoy buscando trabajo. ¿Sí? Bueno, después dentro de ese grupo también están los inactivos. Bueno, hay 2 clases de inactivos. Están los inactivos marginales y los inactivos típicos. Los inactivos marginales son aquellas personas que no trabajan porque en ese momento no tienen trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en trabajos estacionales, trabajan, supongamos, en temporada alta de alguna actividad turística o trabajan en cosechas. Bueno, entonces por momentos hay periodos del año en los cuales no tienen actividad laboral, están están inactivos, ¿sí? Y se reactivan cuando se reactiva la actividad que ellos realizan. Y después están los inactivos típicos, que los inactivos típicos son aquellas personas que no tienen trabajo, no desean trabajar y no están en condiciones de trabajar. Por ejemplo, los niños, los jubilados, son personas que ya están fuera del mercado laboral, ¿sí?
Entonces, bueno, si un niño estuviera, y también muchas veces entran los estudiantes en este grupo, ¿sí? Son personas que se están formando, se están capacitando para ingresar al mercado laboral y mientras dura el periodo de formación, no están buscando trabajo, no están realizando una actividad laboral, ni tampoco están buscando participar de alguna, ¿sí? Bueno. Jorge, tengo una pregunta. Sí, siempre. No, no. Soy Belén. Te escucho. Tengo una pregunta sobre población sobreocupada, sería la gente que está trabajando y quiere buscar otro trabajo, y la otra es la que tiene un trabajo y no está buscando más. Para. No entendí esa parte. No llegamos a sobreocupada. Yo esta la denuncié acá. Subocupada, Claro, yo lo vi en un sobreocupada. cuadro y ¿Sí? parece- Bueno, ahí vamos. Mirá. Acá Vale. ya vimos la PEA, la población ocupada, la desocupada y la inactiva y todas las subclases de población inactiva. Ahí vamos a la siguiente filmina para responder lo que vos estás preguntando. Acá vamos a hablar de población económicamente activa, y dentro de la población económica activa, vuelvo acá, vuelvo al cuadrito, fíjense, vamos a ver, ya vimos la población total, la inactiva, la PEA, que es lo que estamos viendo ahora, porque ya hablamos de la población desocupada y la ocupada, ahora vamos a ver las subclases. Acá, entonces volvemos a la filmina que estaba recién, ahí, y vamos precisando más las definiciones, ¿sí? Lo que vos preguntabas. Acá lo que vamos a tener en cuenta son la cantidad de horas que las personas trabajan, ¿sí? Acá ya, bueno, estamos hablando de personas ocupadas, ¿sí? Dejamos de lado las desocupadas, y ahora estamos en personas ocupadas. Según la cantidad de horas que una persona trabaje, una persona ocupada, normal, o sea, tiene un trabajo y con eso está bien y no está buscando más horas, pero después tenemos esas dos subclases que vos preguntabas recién. Por un lado tenemos las personas que están subocupadas, que son personas que no alcanzan a trabajar 48 horas semanales, ¿sí? 48 horas semanales serían lo que trabajan las personas ocupadas, ¿sí? Y que no están buscando más. Si trabajan menos de 48, o sea, hasta 35 horas semanales, pero su deseo es conseguir otro trabajo y completar esa cantidad de horas semanales laborales que el resto de las personas trabaja, se encuentra dentro de la población subocupada, ¿sí? En esa subcategoría, población subocupada. Son personas que trabajan 35 horas semanales, y acá dice y desea trabajar más, pero guarda, porque fíjense que acá, en la subocupada, tenemos otra subcategoría, que es subocupada, ¿es demandante o no demandante? Aquellas personas que trabajan menos de 35 horas por semana, pero quieren trabajar más, serían estos, subocupada, demandante, ¿sí? Están buscando trabajar más. Hay personas que trabajan hasta 35 horas semanales, pero no quieren trabajar más. Esas personas serían subocupadas, no demandantes, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Es bastante fácil, parece un trabalenguas, pero después si ustedes lo ven tranqui, bastante fácil esto de entender y de explicar también. Y después dentro de esta categoría de población ocupada, tenemos la población que está sobreocupada. Son aquellas personas que trabajan más de 48 horas semanales. Sí, Micaela. Perdón, te quería consultar si, o sea, acá se tiene en cuenta el trabajo tanto registrado como no registrado, o es solo el trabajo que está registrado. No, se tiene en cuenta el trabajo registrado y el trabajo no registrado también, porque fíjate que yo al principio les decía que te preguntan si vos al menos trabajaste 1 hora la semana pasada. En general, si trabajaste 1 hora la semana pasada, seguramente hiciste alguna, entre comillas, changa o algún trabajo informal, igualmente se tiene en cuenta, sí. Y después, bueno, hay otras categorías que se está buscando que se tengan en cuenta en estas mediciones, que tiene que ver con lo que vamos a ver en la clase próxima, pero bueno, eso lo vamos a abrir en la clase próxima para que ustedes no se enloquezcan. Hoy vamos a ver simplemente estas categorías generales que las van a encontrar ahí. Entonces, bueno, como yo les decía antes, si bien esto es una actividad del INDEC, las categorías de la ocupación se miden trimestralmente, ¿sí? Y se hacen a través de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Yo esto ya se lo he explicado hace un ratito, acá lo tienen en la filmina, cuando lo lean lo pueden repasar. Entonces hay 4 mediciones anuales, ¿sí?
Y el dato se registra a partir de la información obtenida en 31 aglomerados urbanos del país, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos en el aglomerado Gran Rosario, ¿sí? Después, más adelante, tengo una fichita que tiene más detalles sobre esto. Bueno, estas son las categorías generales que se desprenden del cuadrito que vimos al principio. Fíjense, acá está, y ya más o menos definimos todas y cada una de estas categorías, ¿sí? De este esquema. Entonces ahora, vamos a ver si estas definiciones generales, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de tasas, ¿sí? Vamos a ir viendo que estas cuestiones sirven para medir. Entonces, bueno, en general una tasa es una relación entre un grupo poblacional que tiene una determinada característica sobre el conjunto de población que puede tenerla, ¿sí? Entonces, algo general sobre algo más particular. Entonces las tasas se van a calcular estableciendo porcentajes. Entonces volvemos acá a un concepto que ustedes ya saben, porque lo explicamos hace un rato, que es el de población económicamente activa. Yo les decía que acá poníamos para generalizar el número de 45 millones, aunque sabemos que ahora en Argentina hay un poco más de población, y sobre este número podemos decir que hay 24 millones en porcentaje, o sea, en números reales hay 24 millones de población, de personas que conforman la población inactiva, y hay 21 millones de argentinos que están conformando la población económicamente activa, ¿sí? Entonces, sabemos que la PEA es la porción o parte de la población que tiene trabajo o busca trabajo, y la inactiva son niños, jubilados, estudiantes, o sea, las personas que ya les describí antes, que están fuera del mercado laboral, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es equivalente, ¿no? La población total, si ponemos por un lado la inactiva, por el otro la PEA, independientemente de todas las subcategorías que ya analizamos, podemos calcular una tasa. ¿Qué tasa estaríamos calculando acá? Si tenemos en cuenta solamente la población total, y en este caso sería la población económicamente activa. La inactiva no la vamos a tener en cuenta para calcular acá, ¿sí? Entonces, acá, con estos datos, lo que podríamos estar calculando que es la tasa de actividad, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer para calcular la tasa de actividad es tomar la población económicamente activa sobre la población total, y se va a establecer un porcentaje, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos fue poner en el ejemplo cómo sería la ecuación. Esa ecuación, si la resolvemos, nos da un 46,7%, que sería la cantidad de personas, el porcentaje de personas que efectivamente están trabajando en nuestro país. Eso sería la población económicamente activa. En números son 21 millones y en porcentaje 46,7. ¿Sí? Bueno, después hay otra tasa que podemos calcular, que es la tasa de desempleo o tasa de desocupación. Para sacar el desempleo, bueno, ya estuvimos hablando hace un ratito, ¿no? Aquellos que son desocupados, desalentados, los que ya no quieren buscar más trabajo, no figuran acá, ¿sí? Porque ellos figuran dentro del grupo de los inactivos. Acá vamos a tener a las personas que están buscando trabajo pero no consiguen. Pero sí, o sea, son desempleados porque están buscando activamente un trabajo pero no lo consiguen. Entonces, esta categoría, fíjense, acá cambió. La barra más grande es la población total, pero nosotros no vamos a tener en cuenta todos los que están acá arriba. Hay un vacío. Solamente vamos a tener en cuenta la población económicamente activa, o sea, estas 21 millones de personas. ¿Sí? Esta cantidad de personas se descomponen ¿en qué? En las personas que están ocupadas y las que están desocupadas. ¿Sí? En porcentaje sería 91,1% de población ocupada y un 8,9% de población desocupada, ¿sí? Entonces la tasa acá, ¿cuál es el factor general? El factor general que vamos a tener en cuenta es la población económicamente activa. Por lo tanto vamos a poner la población desocupada
sobre la población económicamente activa, vamos a sacar el porcentaje, ¿sí? Ese cálculo nos va a dar el porcentaje de tasa de desocupación, ¿sí? Y acá lo mismo, vamos a tener como categoría principal la población económicamente activa, que son estos 21 millones de personas, y en este caso vamos a calcular la subocupación. ¿Cómo la vamos a calcular? A la tasa de subocupación la vamos a calcular también en relación a la población económicamente activa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Estábamos hablando de la desocupación, de las personas ocupadas y desocupadas. Estábamos diciendo que, bueno, que hay algunas personas desocupadas que ya no quieren seguir buscando trabajo y entonces las excluimos de esta denominación y también de los cálculos que podamos hacer en base a ello. Y entonces, bueno, pensamos, ¿por qué una persona puede estar desempleada? Ya vimos algunos autores hasta ahora que hablaban del empleo, del pleno empleo, del empleo voluntario, del empleo involuntario, ¿se acuerdan? Bueno, hoy lo que vamos a ver son cuestiones como más genéricas, ¿sí? Nosotros podemos decir que, o sea, que el desempleo como problema económico puede ser porque realmente, o sea, la gente no consigue trabajo, y los motivos pueden ser porque el desempleo se ve reflejado en las altas tasas de pobreza, o sea, que la gente tiene trabajo, pero no le alcanza para subsistir, ¿sí? Esos son los motivos sociales, o también porque las personas han adquirido habilidades para presentarse en el mercado laboral, pero no se han mantenido actualizadas, ¿sí? Entonces, en ese caso, es como que esta pérdida de capacitación, porque avanzó la tecnología, porque cambiaron la forma de trabajo, y si las personas no se adaptaron, bueno, eso es lo que provoca también que una persona pueda no conseguir trabajo. Eso esto se analiza como un problema social, no individual, ¿sí? Que también va en relación a cómo se van dando los avances tecnológicos y los cambios en los procesos de producción, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos ver algunas cuestiones que ya anunciábamos hace un ratito, pero bueno, acá yo también se las dejé escritas para que ustedes las puedan ver bien, que son las posibles causas del desempleo, ¿sí? Yo les decía bueno, que es una cuestión social y no individual, por lo tanto obedece a cuestiones de macroeconomía y no a decisiones individuales, y sabemos, porque ya lo estudiamos, que Keynes, en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, estableció conceptos generales relacionados con esto, si ustedes ya lo estudiaron. Entonces, bueno, la falta de trabajo obedece a la falta de demanda agregada, o sea, la falta de consumo, la falta de inversión, la falta de exportaciones, o también puede ser el exceso de importaciones, ¿sí? El nivel del salario no ha demostrado ser un problema para contratar más o menos trabajadores. Si los empresarios necesitan vender y necesitan producir, van a contratar trabajadores de cualquier modo. Sí, esto un poco ya lo analizamos en etapas anteriores de la materia, en otras clases, pero bueno, un poco para que ustedes vean cómo vamos relacionando algunos temas que vimos con los temas que vamos actualmente, ¿sí? Ustedes saben que los neoclásicos dicen que el mercado de trabajo es igual a cualquier otro mercado, ¿sí? Y que el desempleo es únicamente el resultado de las fuerzas de oferta y demanda laboral. O sea que desde el punto de vista de los neoclásicos, el desempleo es una consecuencia directa de las decisiones de las personas que trabajan. Pero eso porque ustedes recuerdan que los neoclásicos hablan de la teoría subjetiva del valor y siempre hablan de las necesidades individuales. Pero nosotros hasta ahora lo veníamos abordando como una cuestión social, no individual, ¿sí? Algo como un flagelo que abarca a la sociedad toda. Si bien también abarca a los individuos que padecen esta situación, bueno, se analiza como algo general y no particular.
Acá hay un cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, vieron que yo les había dicho hace un ratito que son 31 los aglomerados que se toman en cuenta para hacer estas encuestas y estas mediciones, ¿sí? Bueno, acá están las diferentes regiones en las que se dividen esos 6 aglomerados. Tenemos la Patagonia, tenemos Cuyo, el Gran Buenos Aires. Fíjense que acá, en el Gran Buenos Aires, hay una diferencia abismal entre lo que es los partidos de Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es donde más se ve la diferencia, en estas barritas. No sé si alcanzan a ver, es medio chiquita la letra. Pero bueno, hay distintos agrupamientos donde a su vez hay distintos conglomerados. Por ejemplo, nosotros digamos acá, donde dice Gran Rosario, ¿sí? Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, San Nicolás Villa Constitución. Fíjense que hay bastantes agrupaciones de conglomerados diferentes. También está Gran Santa Fe, Gran Paraná, toda esta zona que está acá marcada con barritas negras es la zona en la que se incluye nuestro conglomerado que se denomina para esta medición el Gran Rosario. Después hay otras formas también, otro tipo de diferencias en desempleo, ¿sí? Que depende para qué se utilizan los datos recabados y cómo se aplican en la medición, ¿sí? O sea, por un lado se pueden calcular tasas de desempleo en poblaciones concretas, fíjense, acá dice mujeres y varones, acá dice jefes de hogar, acá dice mujeres y varones de 14 a 29 años, y acá dice mujeres y varones de 30 a 64 años, ¿sí? Entonces son diferentes subdivisiones que van a su vez a dar diferentes resultados, depende para qué se esté midiendo y por qué, cuál sea el motivo, qué es lo que se quiere calcular, ¿sí? Entonces se toman diferentes porciones de la población económicamente activa y se sacan las tasas concretas, ¿sí? Acá un dato relevante que también nos va a servir para futuras clases es tener en cuenta esto. Fíjense esto último, que en los dos grupos de edad las mujeres tienen mayor tasa de desempleo. Esto ténganlo en cuenta, rescátenlo ahí para nuestra próxima reunión. Porque hablamos también, si recordemos que si seguimos hablando de trabajo remunerado, aunque como preguntó Micaela hace un rato, podemos hablar de trabajo registrado o no registrado, siempre es un trabajo que tiene una contraprestación dineraria, ¿sí? En esta clase vamos a circunscribir a eso. Después tenemos el ejército industrial de reserva. Esto, si ustedes ya leyeron Marx, seguramente lo deben haber visto por ahí. Y si no, también lo pueden ver cuando veamos acumulación originaria, que es otro texto de Marx que vamos a ver más adelante. Pero bueno, el ejército industrial de reserva es un concepto, es una categoría que desarrolló Marx en el Capital, y hace referencia a la existencia de las sociedades capitalistas. Vieron que él lo que analiza es eso. Es como un grupo de trabajadores que está ahí en receso, digamos, es fuerza de trabajo que está queriendo conseguir trabajo, ¿sí? Está como desempleado, pero está a la vez a la pesca de ingresar al sistema de producción, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que en épocas anteriores al capitalismo el desempleo estructural a escala masiva no existía, pero que ahora, o sea, que además, ahora sí, se da este fenómeno, digamos. Por ejemplo, ustedes trabajan, tienen un problema con su jefe, dicen, bueno, renuncio. ¿Y qué les dice el jefe? Bueno, renuncia, total, hay una cola de gente ahí esperando para entrar a este trabajo, ¿sí? Como pretendiendo este trabajo. Entonces, o sea, hay un montón de gente que tiene un sueldo para sobrevivir, y hay un montón de otra gente que está ahí afuera a la espera de ingresar a este sistema capitalista de trabajo, ¿sí?
Entonces, bueno, acá un poco es lo que aborda en este texto que está escrito acá. Después lo pueden leer con tranquilidad. Bueno, acá más o menos con todo esto terminamos con los conceptos o categorías generales que van a ver en la fichita. Bueno, como ya dijimos al principio de clase, después en otra reunión vamos a estar viendo algunas cuestiones más finitas que nos van a servir para analizar cómo tenemos que resolver el censo este año. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra categoría. Vieron que acá, al principio, hoy, cuando ustedes me decían solo se ve la portada, fíjense que íbamos a hablar de población, empleo, desempleo y tasas. Hasta ahí llegamos ahora, ¿sí? Ahora vamos a hablar de estos puntos que siguen: canasta básica de alimentos, canasta básica total, y la relación de estos dos conceptos con la línea de indigencia y la línea de pobreza. ¿Tienen idea un poco de qué se trata? La canasta básica de alimentos o la canasta básica total, ¿para qué sirve? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó hablar? ¿Las noticias? ¿Algo? Sí, ¿no? Sí, la canasta básica de... Ay, perdón, Sí, ¿quién está hablando? No te veo. Fernanda. Sí, La Fernanda. canasta básica de alimentos es lo que se destina directamente a los alimentos. La canasta básica total es la que abarca todo, cobertura médica, la escuela de los chicos, y otras cosas más. Exactamente, muy bien definido. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, vamos a seguir con categorías que utiliza el INDEC para hacer sus mediciones, y entonces vamos a hablar de estas dos canastas, ¿no? Estas dos canastas lo que hacen es calcular el valor de consumo. La canasta básica alimentaria, como decía Fernanda recién, va a ser hincapié solamente, guarda con esto, ¿no? Solamente en los alimentos que necesita una persona o los miembros de un hogar para alcanzar, digamos, para obtener las calorías mínimas necesarias para poder subsistir, ¿sí? Un poco lo veíamos cuando veíamos fuerza de trabajo y el concepto de reposición de esa fuerza de trabajo, ¿sí? Veíamos cuáles eran las necesidades para reponerla. Bueno, unas son solamente las calorías que una persona necesita para poder estar en pie, para sobrevivir, ¿sí? Y todos los demás bienes que una persona necesite para su vida cotidiana van a formar parte, como dijo Fernando recién, de la canasta básica total, ¿sí? En la canasta básica alimentaria, que vamos a resumir con las iniciales CBA, solamente entran alimentos, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que la canasta básica alimentaria, fíjense, acá dice, se trata del conjunto de bienes calculados en función de las relaciones mensuales de consumo de una persona promedio que se denomina adulto equivalente. Y se refiere a un varón entre 20 y 30 años. Ese consumo será solo de alimentos en el primer caso, o sea, en la CBA, y de alimentos más otros bienes y servicios en el caso de la canasta básica total, ¿sí? Entonces lo que se va a tratar es de establecer a partir de los ingresos de los hogares, en sala de espera, si esto tiene capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas existenciales. Eso que yo les digo ahora tiene que ver con estas dos canastas, las engloba las dos, y lo que tiene que ver es con la posibilidad de medir la pobreza, ¿sí? Por eso acá en el título pusimos pobreza e indigencia. Fíjense. La línea, hay dos líneas, ¿no? Los valores de las canastas, por un lado la alimentaria, que como yo les decía es solamente de alimentos, y por el otro la canasta básica total, determinan estas dos líneas, la línea de indigencia por un lado, y la línea de pobreza por el otro, ¿sí? O sea, si un hogar no tiene ingresos suficientes para comprar su canasta básica alimentaria, fíjense, se relaciona con esta línea, con la línea de indigencia. O sea, si una persona individualmente o una familia tienen el dinero suficiente para obtener los alimentos necesarios para cumplir con los requisitos calóricos
de alimentación de los miembros de la familia o de la persona que los requiere, estaría por sobre la línea de indigencia, ¿sí? Si no alcanza, va a estar por debajo de la línea de indigencia, ¿sí? Y va a quedar ahí en el medio, o sea, si una familia alcanza a comprar los bienes necesarios para reponer sus energías solamente hablando de alimentos, pero no alcanza a adquirir el resto de los bienes que necesita para su subsistencia cotidiana, que sería la canasta básica total, ahí estaría en el medio, entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. O sea, sería gente que está por sobre la línea de indigencia, porque puede comprar los alimentos, pero está por debajo de la línea de pobreza. Serían personas denominadas pobres. ¿Sí? Acá hay un cuadrito, pero bueno, tiene que ver con eso. O sea, las personas que pueden alcanzar a comprar los bienes totales que están descriptos en la canasta básica total, que creo que son 27 bienes. Ah, no, esos son de la canasta básica alimentaria, acá. Los que no alcanzan a comprar los alimentos necesarios para subsistir están acá, como indigentes, por debajo de la línea de indigencia. Aquellos que están por debajo de los bienes necesarios para alcanzar la canasta básica total son considerados pobres, están acá entre las dos líneas, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con esto de las canastas. Fíjense Profe, que... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Profe, perdón. Sí, decime, María Eugenia. Profe, te hago una pregunta. ¿Por qué a Sí. veces se cuestionan los índices que da el INDEC? Digo, ¿qué repercusión tienen en el país y a nivel internacional los índices que a veces se cuestionan, se tratan de que son mentirosos? No, esa respuesta no te la puedo dar. O sea, es para mí una cuestión política. Se supone que justamente el INDEC es un organismo oficial. Acá, María Eugenia. Acá nosotros lo que tratamos de analizarlo objetivamente y lo que buscamos justamente son estos conceptos que nos sirven para ver mediciones de modo objetivo, ¿sí? Después, si estos datos fueran tergiversados, o sea, no estaríamos pudiendo hacer un análisis real de la economía del país. Ahora, para mí esas cuestiones que vos planteás tienen que ver con cuestiones políticas, como así como hay, digamos, algunas facciones del país que critican las políticas económicas. Vieron que nosotros también lo que decíamos, que en estas dos unidades nosotros vamos a ver cuestiones generales y después vamos a ver en particular políticas económicas que se llevaron adelante en el país en un momento determinado. Cuando vemos, sobre todo, particularmente la unidad 4, bueno, vamos a ver si hay todos los cuestionamientos y las discusiones que se pueden dar tienen que ver con, para mí, con cuestiones políticas, o sea, de disidencia con alguna cuestión que se esté planteando a nivel político, pero si nosotros pensamos que las personas que trabajan en el INDEC no son personas que están trabajando para un partido político, sino que son científicos, que están trabajando, son personas formadas en esto, los datos que arroja estas mediciones tendrían que ser los datos de la realidad, y lo que se busca en el INDEC es eso, o sea, lo que se busca con esto que nosotros estamos estudiando hoy en esta clase y en esta parte de la materia, es pensar que los datos que tenemos son los reales, ¿sí? Después, bueno, nada, todo lo demás es una discusión política. Ahí nos excede un poco a lo que es el análisis Digo, de esta profe, reunión. profe, los datos reales, Sí. los que salen del INDEC, antes Sí. de esa manipulación política a la que vos te referís, digo, ¿le llegan al común de la gente? ¿Le llegan? Digo, para poder uno formar una opinión propia, no la que filtran los medios. Lo que pasa es que, o sea, por eso te digo, tendríamos que confiar en que los datos que se recaban de la forma que vinimos analizando desde el principio de esta reunión, ¿sí? Mediante encuestas permanentes de hogares que se realizan a las personas, a los particulares que están cada uno en su casa, independientemente del posicionamiento político que tenga cada persona. Si vos te llaman por teléfono y te hacen una encuesta sobre todos estos ítems que nosotros vimos hoy, vos vas a responder objetivamente si trabajaste 1 hora a la semana que pasó,
qué edad tenés, cómo se compone etariamente la población que vive en tu domicilio, y bueno, todos esos datos, o sea, van a ir a una base de datos que después nos van a arrojar resultados que nos van a servir para hacer las mediciones que vimos hoy, ¿sí? Después, si esos datos son manipulados o no, o si los medios dicen que los datos son manipulados o no, eso ya nos excede al estudio que estamos haciendo hoy, porque realmente, o sea, es una cuestión estadística esta. Se supone que no hay tergiversación de los términos y que las encuestas son reales, hechas a personas reales. Entonces eso debería ajustarse a la realidad, valga la redundancia, y entonces arrojar un resultado que sea acorde con la composición poblacional y con la población económicamente activa de nuestro país, ¿sí? Y los Profe. diferentes aristas que vimos hoy. Sí, Mica. ¿Cada cuánto se actualizan estas tasas, más o menos? ¿O es con los censos también? No, lo que pasa es que yo les decía que hay un número general, que es el primero, ¿vieron cuando estábamos acá? En el cuadro inicial, a ver si puedo ir para arriba. Acá, cuando estábamos en este esquemita de población total, acá lo que decíamos es que nosotros hoy tomamos 45 millones como un número, ¿sí? Porque después habíamos hecho una desagregación en otros cuadritos en base a ese número. Pero este número se va moviendo, y este número sí, en general, se recaba en los censos. O sea que el último censo fue en el 2010, pero en el 2010 no decía que había 45 millones. Creo que daba 40.000, si no me equivoco. Y lo que pasa es que en 10 años la población aumenta muchísimo hoy en día. Claro, entonces daba 40 millones en el 2010 y ahora son 46 millones, ponele, ha aumentado 6 millones en estos años, puede ser que sean más o menos, pero estas otras categorías, o sea, lo que es población económicamente activa y las fluctuaciones, esto lo vemos con la encuesta permanente de hogares, por eso independientemente de lo que plantea María Eugenia, si son reales o no los datos, nosotros vamos a tomar como que son reales, o sea, se supone que la idea es que sea un sistema transparente, como el otro día, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos del sistema de cuentas nacionales también? O sea, se supone que ahí vamos a ver la registración de todas las cuestiones a números reales, verdaderos, digamos. Acá también, o sea, esto como se hace 4 veces al año, el número es más actualizado, ¿sí? Pero nosotros acá tomamos dos datos diferentes. Por un lado tomamos la población total, que es un número que lo fuimos actualizando nosotros, porque el número posta va a salir después del censo, y las encuestas permanentes también surgen del mismo organismo, del INDEC, ¿sí? Pero se hacen periódicamente, entonces lo que da es una posibilidad de ir calculando las tasas de un modo actualizado. ¿Con eso te respondí la pregunta, Mica? Sí, profe, ahora sí. Bien. Gracias. Bueno, entonces, de nada. Volviendo un poco así al concepto de pobreza, también esto también es medio abstracto, ¿no? Porque, o sea, nosotros lo que pusimos acá es que la pobreza es un concepto estadístico que se define en cada país, no una definición sociológica o política. También puede haberla, ¿sí? Pero bueno, acá lo que estamos hablando siempre en esta clase puntualmente es cuestiones que nos sirven para medir, o sea, de estadísticas, ¿sí? Porque nos estamos basando en mediciones que hace el INDEC, que justamente se dedica a eso, ¿sí? Entonces, bueno, el cálculo ha variado a lo largo del tiempo, y bueno, medio como que lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, como las mediciones se van haciendo cada diferentes lapsos temporales, bueno, va mutando, digamos. Entonces no es lo mismo comparar un dato de pobreza de hace 10 años con un dato actual, ¿sí? Y entonces ahí también lo que va a dar es fluctuación en la línea que vimos antes, acá, en la línea de pobreza y la línea de indigencia. ¿Esto quedó claro? ¿A dónde están, en qué sector de la población estarían las personas consideradas, las personas o familias consideradas pobres, y dónde estarían los indigentes? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, así que bueno, eso también tiene que ver con la composición, bueno, con algo que vamos a ver después cuando analicemos las categorías específicas de este próximo censo que vamos a protagonizar todos y todos los argentinos ahora en pocos
pocas semanas, y ahí vamos a ver algunas otras categorías que preguntaba hoy Fernanda al principio de esta reunión, y que por ahí nos pueden sumar, ¿sí? No son categorías que yo haya visto antes porque no hice el censo todavía, pero que además no van a entrar en el parcial, pero sí la vamos a tratar en conjunto acá en nuestras clases para que nos sirva a todos y a todas para poder abordar ese censo, ¿no? Porque también es algo que está bueno, se produce cada 10 años en el país y nos afecta a todos. Está bueno poder vivir eso. Sí, podemos hablar de pobreza estructural. Acá, básicamente, lo que yo estaba definiendo más que nada, o sea, podemos darle a la pobreza diferentes definiciones, ¿sí? Desde distintos puntos de vista. Para no ser indigente, una familia de 4 personas necesita 37.000 pesos en el mes, y para no ser pobre, 83.800 según el INDEC, febrero de 2022, pone Micaela acá. Bueno, esos datos que pone Micaela, yo no sé, Micaela, de dónde lo estás sacando vos, seguramente que entraste a la página del INDEC, pero yo les voy a dejar los dossiers actualizados, ¿sí? Ahí en el Classroom, donde seguramente van a tener esos datos y muchos más relacionados con todos los conceptos que vimos hoy. ¿Vos los viste recién en la página del INDEC, Mica? Sí, profe, me metí Perfecto. recién. Sí. Bueno, vamos a buscar eso, justamente. Para el examen, vamos a buscar que ustedes tengan la información actualizada a este momento, ¿sí? Entonces, fíjense que si una persona vive sola y tiene un sueldo de 85.000 pesos, ahí recién sería una persona considerada no pobre. Pero es un número que a veces no se ajusta, por ejemplo, a los convenios colectivos de trabajo, eso hablando ya más en el plano de derecho laboral, ¿no? A veces los convenios colectivos de trabajo están por debajo de este número, y es re loco. Así los veo acá. Porque bueno, o sea, como estos conceptos son así a los efectos de realizar mediciones, por eso yo les decía. También se pueden utilizar otras definiciones de pobreza o de indigencia que sirvan, que estén analizadas desde otras disciplinas, ¿sí?